Hola, hola, buen día. Ya estamos conectados. Buen día, buen día. Si quienes están conectados me confirman por favor por el chat, si es que me están escuchando. Sí, se escucha. Perfecto, ahí ya se van sumando. Se ve la presentación de pantalla, el Power. Perfecto. Entonces, bueno, por el buen día, estamos ya para iniciar la sesión. Bueno, entonces sí, estamos bastantes participantes, entonces ya podemos ir iniciando esta sesión. Gracias por conectarse. Ahí en el chat me van avisando cualquier cosa porque creo que he puesto como por defecto la restricción de sus micrófonos, más que todo para que no se cree ahí todo un caos, una confusión de audios, pero luego más adelante por ahí para intercambio de preguntas, lo podemos hacer vía el chat o también habilitando los mics. Entonces, algunos que están con algunos problemitas, a los que están también habilitando, andan rayando mi presentación. Vale, entonces comenzaremos porque, bueno, esta sesión haciendo un poquito de prueba, ustedes saben que en esta versión demo tenemos 40 minutos, entonces todavía tenemos incluso un poquito menos por las pruebas que estaba haciendo en Zoom. Lamentablemente la otra plataforma de Big Blue Button estaba bastante limitada su conexión. Entonces, que teníamos, digamos, en extenso, esta nos restringe un poquito el tema del tiempo. Entonces, la idea va a ser tratar de agotar esta introducción en esta primera parte de la sesión y como ya les había adelantado por el grupo, poder tener la siguiente sesión a partir de las 10:30 hasta las 11:10 y ahí veremos según cuánto hayamos avanzado si necesitamos habilitar una tercera sesión o eso sería por el día de hoy. No entro en muchas más previos ni demás rollos. Me voy directo al tema central, ya que además la anterior semana no pudimos pasar clases por el tema de lo que es de lo que era su matriculación. Entonces, esta introducción en realidad va a tratar de responder ante la idea de la
de la materia de sociología de la imagen, que es la sociología. Les había pedido que puedan, antes de que iniciemos esta sesión virtual, darle una chequeadita al video sobre Pierre Bourdieu, sobre el trabajo de Pierre Bourdieu, de este sociólogo francés. El documental La sociología es un deporte de combate. Espero que lo hayan podido ver, al menos era ver los primeros 49 minutos. El documental dura como 2 horas, pero era por lo menos importante chequear esta primera parte de ese documental. Más adelante retomaremos algunas ideas. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar sobre qué es la sociología, sobre algunos enfoques sociológicos, y la idea es que más o menos tengamos un paneo bastante rápido sobre este aspecto, ¿no? Ahí, por si acaso, comprenderán que aquí vamos a echar un vistazo muy amplio, entonces no podremos entrar por ahí en ciertos detalles, en ciertas precisiones, por cuestiones de tiempo. Hablar de sociología general, por decirlo así, tomarían bastantes clases, pues vamos a priorizar algunos de esos elementos. Entonces, la primera cuestionante es, ¿qué es la sociología? Probablemente ya con el visionado que tuvieron sobre Pierre Bourdieu, de la sociología es un deporte de combate, tengan ya más claras algunas ideas, probablemente también ya las tenían previamente. Gracias por ayudarme a resolver un poquito las dudas más técnicas que se estén dando en el chat. Entonces, esta pregunta suele ser un poco tramposa, ¿no? ¿Qué es la sociología? Porque en principio podremos decir, la sociología es una ciencia social. Me preguntan, ¿qué es la sociología? Pues es una ciencia social. Otra cosa es que la pregunta sea, ¿qué estudia la sociología? ¿O cuál es el objeto de estudio de la sociología? Entonces, ahí vamos a tener, por un lado, entonces decíamos, para responderle la pregunta, ¿qué es la sociología? Es una ciencia social. Así como son otras ciencias sociales, como eh, la antropología, la arqueología. Habrá quienes incluso dicen que la economía es parte de las ciencias sociales, ahí habrá una diferencia entre ciencias económicas y sociales, pero ubiquemos a la sociología como una ciencia social. También podríamos decir que es un producto de la modernidad. ¿Y eso qué significa? ¿No? ¿A qué estamos haciendo referencia con modernidad? A veces usamos alegremente el concepto modernidad para hacer referencia a cosas actuales, contemporáneas, a cuestiones un poco más incluso tecnológicas, ¿no? Es bastante moderno, o a ciertos estilos, ¿no? Entonces, modernidad es un concepto bastante amplio y a veces usado, como les decía, muy fácil, muy alegremente, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos a aclarar un poquito a qué nos referimos cuando decimos que es un producto de la modernidad. Pues ubicamos la modernidad más o menos dentro de estos grandes bloques de la historia, si quieren, de la llamada historia universal, de la historia de la humanidad, a un momento que se va a dar más o menos entre el siglo XVI y XVII, especialmente en Occidente, en la sociedad occidental, en este caso principalmente en Europa. La modernidad va a estar muy relacionada con la época del Renacimiento, el Renacimiento, también el Renacimiento italiano, hacia el siglo XV, XVI. Esto más en el campo, digamos, de la historia del arte, pero en el campo de la historia de las ideas, digamos, de la eh, filosofía, vamos a estar más bien más eh, pensando en el siglo XVII con lo que es la obra de René Descartes, o Descartes. Él, más o menos por allá del 1637, va a sacar un documento, una publicación, un libro que se llama El discurso del método. Podríamos pensar esta obra como un momento fundamental o fundacional del pensamiento moderno o del pensamiento racional moderno. Pensemos que hasta pocos años antes de eso, como decíamos, hasta el Renacimiento, poquito antes del Renacimiento, están cerrándose más o menos una edad media, donde todo de alguna manera estaba resuelto, respondido
argumentado, justificado por la existencia de Dios, de un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo hace, que todo lo sabe, que está en todos lados, ¿no? Un Dios, además, pensémoslo, cristiano, ¿no? Eh, Estamos hablando, como les digo, muy centrados en Europa. Entonces, todo era explicado, todo fenómeno, toda relación, todo acontecimiento explicado por la intervención, voluntad de Dios. Pero ya precisamente con Descartes y con este pensamiento racional moderno, lo que se inaugura es más bien lo que se llama la duda epistemológica, empezar a dudar de todo, ¿no? Empezar a dudar de por qué pensamos esto, dudar incluso de la existencia de Dios. Obviamente Descartes en ese momento tendrá mucho cuidado porque había todo un instrumento, todo un aparato también bastante fuerte relacionado con la Inquisición, donde había que tener mucho cuidado con lo que se decía, ¿no? De hecho, René Descartes, que era francés, él pudo proponer muchas de estas ideas en los Países Bajos, en Holanda, donde se estaba dando más bien una transición hacia otras formas, digamos, religiosas, dentro un poco de la misma del cristianismo, pero más vinculado al protestantismo, con las reformas protestantes. Entonces, él va a plantear mucho esto de que había que dudar, ¿no? Esta duda epistemológica, o que, dicho de otra manera, la duda era el germen, la semilla del conocimiento. Cuando nosotros dudamos de algo, nos preguntamos sobre algo, pues estamos ya iniciando un camino hacia el conocimiento, es decir, al despejar esas dudas empieza pues también nuestra indagación por querer saber más, por resolver este tipo de preguntas. Entonces es importante situar la modernidad o el surgimiento de la modernidad, como les decía, es el siglo XVI, XVII, en una etapa, si quieren, que se da muy de la mano del Renacimiento en el campo de arte, pero en el campo de la filosofía, de las ideas, se va a dar con especialmente lo que se llama el pensamiento cartesiano, ¿no? Entonces, ese sería un poco el antecedente principal de lo que es la modernidad. Entonces, cuando hablemos un poco de que la sociología es un producto de la modernidad, es un producto de este giro, de este cambio que se ha dado hacia el pensamiento racional. No podría haber, si quieren, sociología antes de esa época, porque todo estaba explicado un poco en función a Dios, a los designios divinos, etc. ¿No? Como les digo, estas son cositas que se podrían argumentar más, discutir, debatir, pero hacemos un paneo rápido. Entonces tenemos la sociología como una ciencia social, la sociología como un producto de la modernidad, ubicando una modernidad en ese momento. Sobre esto vamos a hablar también un poco cuando hablemos sobre la perspectiva renacentista. Vamos a analizar un poquito más esto de la modernidad y lo vamos a digerir un poco más para que quede más claro. Por el momento nos quedamos con esta idea y también podríamos decir que es un deporte de combate y por eso la idea de que ustedes hayan revisado, hayan tenido el visionado de precisamente este documental que fue realizado por Pierre Carles en 2001 a propósito del pensamiento de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, ¿no? Que ya vamos a revisar un poquito de sus planteamientos. Decíamos que es diferente preguntarnos qué es la sociología, ya habíamos dado ahí unas respuestas, a preguntarnos cuál es el objeto de estudio de la sociología. Cuando hablamos del objeto de estudio de la sociología, entonces ahí ya nos plantearemos, por ejemplo, que este es el estudio de la sociedad humana y las relaciones sociales. Entonces, una definición bastante amplia también de sociología es el estudio de la sociedad humana y las relaciones sociales. Y ahora veremos que hay diferentes tendencias, diferentes enfoques, corrientes de la sociología que se han centrado más en uno o en otro de estos aspectos. Algunos hablarán de hechos sociales, es decir, será el estudio de los hechos sociales, aunque todavía queda un poquito
no muy clara esa definición, u otros hablarán de la estructura social, de las instituciones sociales, de la acción eh, social. Entonces, esa es un poco algunas de las líneas que vamos a ir eh, revisando respecto a lo que es la, el, la sociología. ¿Qué es la sociología? Entonces, vamos a ir desglosando un poco estas ideas y vamos a ver algunas de estas principales corrientes. Aquí vamos a hacer un recorrido casi como de casi 200 años, 2 siglos, en nada, media hora o menos. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a revisar un poquito de lo que es la sociología moderna, de uno de los padres o llamados padres de la sociología, que es Emil Durkheim. Vamos a revisar igual la teoría marxista de la sociología. Algunos han hablado de sociología marxista, pero es más pertinente hablar de teoría marxista de la sociología, especialmente Marx, Lefebvre, la teoría de la acción social, propuesta principalmente por Max Weber. Tenemos también el interaccionismo simbólico, de la mano de lo que se llama la Escuela de Chicago, la Escuela de Sociología de Chicago, y uno de sus principales ha sido precisamente Erving Goffman. El constructivismo estructuralista, se ha llamado la corriente de Pierre Bourdieu, de quien hemos revisado este documental de la sociología es un deporte de combate, y una de las tendencias más actuales, la sociología simétrica, también conocida como la teoría del actor red de Bruno Latour. Entonces, vamos a revisar muy por encima, solo dando ahí alguna probadita de estas corrientes para que entendamos de qué estamos hablando cuando decimos sociología. Ya habíamos hecho algunas definiciones, pero cada una de estas escuelas, de estos enfoques, de estas corrientes, pues han tenido sus matices, se han concentrado más en ciertos aspectos, han profundizado en otros y se han cuestionado entre ellos también. De ahí que cuando hablemos de sociología de la imagen, pues entendamos también que no va a ser una sola corriente, una sola vía la que nos ayude a entender esta relación entre sociología e imagen, sino que habrá diferentes corrientes que habrán o que nos permitirán entender de distintas maneras la relación entre sociología e imagen. Eh, voy corriendo, igual si por ahí hay alguna cuestión en el chat y luego vamos chequeando un poco esto, ¿no? Empezamos entonces con los inicios de la sociología, lo que se ha llamado la sociología moderna. Recuerden la idea de modernidad que ya habíamos apuntado hace unos minutitos atrás, para precisamente entender que estamos hablando de una sociología que se inscribe en ese pensamiento racional moderno. Luego de Descartes, vienen muchos filósofos, entre esos está Kant, por ejemplo, justamente quienes son los que más han trabajado, entre quienes más han trabajado el tema de la razón. Va a aparecer otro que es Auguste Comte, que también va a ser considerado también padre de la sociología. Pero algo que pasa con Durkheim eh, es que él empieza ya, no solo, digámoslo así, ¿no? Hasta ese momento se pensaba con esta ruptura un poco que se da del pensamiento racional moderno, que había fenómenos naturales, por decirlo así, el clima, la lluvia, la rotación del sol y una serie de fenómenos naturales que se explicaban justamente como dinámicas propias de la naturaleza. Pero por otro lado, había otra serie de fenómenos que dependían mucho más de colectividades, de sociedades humanas. A estos se les llamaba principalmente fenómenos sociales. Entonces, si bien ya se había establecido esta diferencia entre fenómenos naturales y fenómenos sociales, como les digo, muy propio del pensamiento racional moderno, en otras sociedades, en otras partes del mundo, no necesariamente se hace esta división, no se hacía y tampoco se sigue haciendo, pero en el pensamiento occidental sí se llega a hacer esta división entre lo natural y lo social o cultural. Entonces, la sociología va
a irse a estudiar esos fenómenos sociales. No le interesan los fenómenos naturales, pero sí estos fenómenos de orden social. Y lo que hace Emile Durkheim es empezar a plantear que esto, digamos, hasta ese momento eran vistos como quienes estudiaban los fenómenos naturales, hacían ciencia, y los fenómenos sociales pues eran más poco algunas abstracciones, algunas ideas por ahí sueltas. Entonces Durkheim lo que plantea es, no, esto también se puede hacer a través de un método científico, estudiar los fenómenos sociales a través de un método científico. Por eso es que él plantea hacia finales del siglo XIX, un libro que se llama Las reglas del método sociológico, donde establece básicamente eso, ¿no? Una metodología científica para aproximarse al estudio de los fenómenos sociales. Él en realidad preferiría acuñar el término de hecho social en vez del de fenómeno social, ¿no? Antes de entrar a esta idea un poco del hecho social como tal, es importante mencionar que se carga en lo que era la corriente del positivismo, que ya había sido inaugurado también por Auguste Comte, que planteaba esta idea de que la ciencia es algo que puede ser demostrable. Es decir, hay unos dispositivos, unas técnicas que permiten demostrar ciertos hechos, ¿no? Así como había hechos naturales y había una serie de procesos científicos que podían demostrarlos, pues de la misma manera habían unos hechos sociales que podían ser demostrados a través de esta metodología, ¿no? Entonces esto es lo que se llama una corriente positivista, ¿no? Que planteaba una hipótesis que podía ser demostrada, entonces lidera la demostración y tener el sustento, los argumentos para demostrar. Generalmente esta estaba enfocada mucho desde una idea más de tipo cuantitativa, numérica, datos duros que permitían hacer esta demostración de los hechos sociales. El hecho social, un poco en Durkheim, va a quedar marcado por aquellos, es decir, él planteaba cómo diferenciamos un hecho social. Entonces, ahí generalmente estos hechos sociales eran una serie de acontecimientos que se daban entre colectividades humanas que eran anteriores y posteriores a la existencia de un individuo. Entonces, piensen, por ejemplo, en las relaciones de parentesco, relaciones, hoy que es Día del Padre, ¿no? Entre esas relaciones de paternidad. Antes de que nosotros hayamos existido como personas, había esas relaciones de parentesco, ¿no? Entonces había este tema de la paternidad, se ha ido dando. Después de que nosotros dejamos nuestra existencia en este mundo, por ahí más pronto o más después, van a seguir también este tipo de relaciones. Lo mismo pasará, por ejemplo, con la educación. La educación, antes de que nosotros estamos, si existía educación, quizás las formas de educación eran diferentes, pero había esos sistemas de enseñanza-aprendizaje y después nosotros también habrá. Entonces, un hecho social trasciende, si quieren, a ese tiempo, a esa existencia personal o individual. Se estaban antes, van a estar después. Quizás cambien formatos. Antes la educación probablemente se daba en espacios más familiares, luego se generaron las escuelas, ahora las hacemos de forma virtual, luego cambiará, pero la idea, el hecho social de la educación, pues eh, se mantiene. Entonces eso va a definir un poco la idea de un hecho social. Entonces la sociología planteada por Durkheim va a estar muy centrada en hacer el estudio sobre estos hechos sociales. Como les decíamos, muy desde una mirada muy positivista de demostrar precisamente la existencia, la dinámica de estos hechos sociales. Hasta ahí un poco con Durkheim, los inicios de la sociología o la llamada sociología moderna, donde se plantea ya un método, una metodología para trabajar sobre estos fenómenos sociales. Él prefiere hablar de hechos sociales y hemos definido un poco cuáles serían las características de esos hechos sociales. Alguien, y ya podemos ir ahí juntando algunos cables, dirá, el cine es un hecho social. Entonces, desde esta definición podemos decir, sí, es un hecho social.
ha existido antes de que nosotros estemos, va a seguir existiendo. Han cambiado las modalidades de hacer cine. El primer tipo de cine que se hacía con los hermanos Lumière no ha sido el mismo que el cine ya del siglo XX, el cine industrial hollywoodense, el cine digital, el cine hecho con celulares. Entonces estamos viendo, hay cambios, pero es ya un fenómeno, si quieren, que tendrá ciertas condiciones, tendrá un momento en el que surge donde nos permite hablar entonces del cine como un hecho social. Esto desde Durkheim y con las limitaciones, todo de este enfoque. Vamos hacia la teoría marxista de la sociología. Pero les decía, es más pertinente hablar en estos términos que es una sociología eh, marxista, principalmente planteado obviamente por Karl Marx, pero uno de los que desde la sociología ha desarrollado más, es decir, Marx no va a pensar esta teoría en términos necesariamente sociológicos, sino va a ser más bien Henry Lefebvre quien va a aterrizar o va a conectar más el marxismo hacia la sociología. Aquí principalmente en términos metodológicos se habla del materialismo histórico o materialismo eh, dialéctico, ¿no? Esa sería más bien la forma en la cual se trabaja metodológicamente eso que Durkheim llamaba los hechos sociales. Estos fenómenos sociales van a ser trabajados más desde estas vías del materialismo histórico o el materialismo dialéctico. ¿No? Hay esa relación entre hipótesis, algo, una premisa sobre algo que se quiere comprobar, una tesis, que es la comprobación de ese hecho que se quería comprobar, y una antítesis, que es decir, el cuestionamiento, la crítica a eso que se ha demostrado, que va a dar luego lugar a una nueva hipótesis. Básicamente eso, dicho así de una forma muy resumida, sería esta idea del materialismo dialéctico, la relación entre hipótesis, tesis, antítesis. Y esta antítesis se vuelve una nueva hipótesis y sigue este círculo eh, dialéctico, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en la que va a funcionar. Volviendo al ejemplo del cine, probablemente en un momento se dijo que el cine debería ser el registro de ciertos acontecimientos, ¿no? Como en los hermanos Lumière, vamos a filmar a los eh, obreros saliendo de la fábrica además de los hermanos Lumière. Sobre esto también vamos a volver en otro de los temas. Entonces el cine tiene que filmar ciertos acontecimientos, como la salida de los obreros de la fábrica, para mostrar un poco la realidad. Esa es una hipótesis, ¿no? El cine como instrumento que filma, que registra la realidad. A través de la realización cinematográfica, pero es decir, se da la constatación de esta tesis, es decir, evidentemente el cine puede ser una herramienta de registro de ciertos acontecimientos sociales, es decir, de esa realidad, pero luego vendrá otra corriente que dirá, ojo, podemos, no necesariamente el cine tiene que filmar solo hechos de la realidad, puede también ficcionarlos, puede ser una ficción y plantear más bien otras realidades en el mundo cinematográfico. Esa vendría siendo su antítesis. Entonces, la antítesis, esto se vuelve también una hipótesis, si se dan cuenta. Entonces, el cine puede generar nuevos mundos ficcionados en el campo del cine. Eso lo demostrará y vendrá otra corriente más vinculada con el realismo, luego otra con el realismo mágico y se irá generando esta suerte de dialéctica. Eh, es un poco para explicar el método un poco del materialismo histórico, materialismo dialéctico. Hay justamente un libro muy interesante que se llama El materialismo histérico, pero de eso hablaremos en otro momento. El objeto de estudio, decíamos en el enfoque de Durkheim, era el hecho social. En cambio, en la teoría marxista de la sociología, el objeto de estudio son las relaciones sociales de producción. Dicho de otra manera, la relación entre estructura y superestructura. Para que se entienda mejor esta idea, desde esa corriente marxista se define que la estructura son básicamente las relaciones
de producción, ¿no? Producción económica, digamos, volviendo al ejemplo, eh, aquí me sale, estamos con poco tiempo ya del Zoom, entonces, si es que se nos corta, bueno, cerramos ahí, retomamos en un ratito, pero bueno, tenemos por terminar esta idea con los obreros de la fábrica, dicen que las relaciones de producción, hay relaciones ahí laborales, hay unos obreros que están trabajando para unos dueños de los llamados medios de producción, es decir, son los que tienen el capital y que han comprado las diferentes maquinarias, herramientas, materiales de trabajo, necesitan de estos obreros que son la mano de obra para trabajar estas materias primas, esta maquinaria, etcétera. Entonces ahí se están generando cierto tipo de relaciones de producción. Piensen en términos del cine, también hay unas relaciones de producción. Por ahí yo tengo mi productora, tengo las cámaras, tengo las editoras, tengo el sonido, tengo las luces, etc. Y necesito de gente, obreros de la imagen, ustedes que van a trabajar eh, para producir unos videoclips, documentales, etcétera, ¿no? Entonces se están generando ahí cierto tipo de relaciones de producción. Esto se da en diferentes ámbitos, estamos solo apuntando algunos como ejemplos. Eso es lo que va a ser la estructura, esas relaciones de producción, donde hay quienes son los que tienen los medios de producción, los que tienen el capital, los que ponen la mano de obra, etcétera. Ya, perfecto por la aclaración. Ya no hay límite de tiempo para esta transmisión. Entonces estamos chochos. Genial, gracias por la aclaración. Buenísimo. Ya, gracias. Entonces seguimos, sin tanta preocupación. Entonces decíamos ahí esas relaciones de producción que se crean como la estructura y lo que sería la superestructura sería más bien el campo ideológico, el campo de las ideas, el campo político. Entonces, hay unas relaciones muy materiales, si quieren, ¿no? De trabajo, de formas de comercio, de economía, etcétera, y hay un nivel donde está operando el campo de la ideología. Usualmente el esquema que se utiliza es este que están viendo ahí en pantalla, que sería un poco como los cimientos, ¿no? Es como una casita, digamos, ¿no? Los cimientos, toda la parte inferior sería la estructura, y la ideología ya es la planta alta, el penthouse, digamos, ¿no? Entonces hay un poco esa relación. Pero la recomendación en realidad es verlo en este otro esquema, donde las relaciones de producción son este círculo externo y la ideología más bien es el núcleo dentro de esas relaciones de producción. En uno de los módulos vamos a hablar sobre los imaginarios y una de las visiones más relacionadas con esta perspectiva marxista de la sociología no hablará tanto de imaginarios, sino de ficción ideológica. Entonces nos hablará más bien de ciertos aspectos que generan esta ficción ideológica, que es la que va a volver hacia las relaciones de producción para de alguna manera distorsionar esa realidad. Vamos con un ejemplo, precisamente vimos con el cine. Diremos que en algún momento, por ejemplo, en los inicios eh, del cine de Griffith, cine norteamericano, que ya planteaba esta ficción, todo eso, fue visto, incluso de alguna manera como denunciado por otros, como una cuestión ideológica. Es decir, el cine era una ideología, de hecho sigue siendo, pero para seguir este ejemplo, en ese momento, principios del siglo XX, va a ser considerado como una ideología o una ficción ideológica que utilizaba este dispositivo, esta institución llamada cine, para de alguna manera convencer en ese ámbito de relaciones de producción a las clases sociales que participaban de que esas relaciones eran naturales, eran normales, así siempre habían sido.
o bien para distorsionar, y es decir, no te preocupes tanto de que tienes que ir a trabajar 8, 10, 12 horas al día, porque tienes ese recurso del cine que te ayuda un poquito a salir, a, digámoslo así, enajenarte de esa realidad muy material. Tienes aquí todos unos dispositivos de entretenimiento donde puedes ver otras cosas que eh, no te deberían llevar a preocuparte y menos aún a movilizarte, rebelarte frente a esas condiciones de explotación laboral, de relaciones asimétricas, etcétera, ¿no? Entonces, la ideología va a estar en el núcleo de esas relaciones de producción, ¿no? Si se dan cuenta, hay un poco esa diferencia entre que parecería que la estructura determina mucho a la superestructura, a la ideología, pero desde este otro gráfico, digamos, desde este otro orden de relaciones, vemos que la ideología es parte misma del núcleo de estas relaciones de producción. Sobre esto también vamos a volver cuando hablemos más de la ideología y de los imaginarios, y una de las visiones bastante imaginarios es esta ficción ideológica. Muchas veces se ha dicho que el arte, las artes en general, son uno de los instrumentos más fuertes para transmitir la ideología. Entonces, aquí estamos haciendo un paneo, no entramos muy a detalle, pero para que vean cómo, ya que hay una diferencia importante entre lo que era el trabajo de Durkheim, ¿no? Muy centrado en cierto tipo de hechos sociales, y aquí esta perspectiva más bien marxista, muy centrada en, en las relaciones de producción, ¿no? Y aquí estamos entendiendo un poco cómo se dan esas relaciones entre la estructura y la superestructura, así que entre las relaciones materiales, esa economía dura, trabajo, etcétera, y lo que sería la ideología. Otra entonces de las corrientes, una la sociología moderna de Durkheim y otra esta teoría marxista de la sociología, Marx y Henry Lefebvre. Tenemos una tercera, la teoría de la acción social. Esta impulsada por otro pensador, sociólogo también alemán, Max Weber. Si nos damos cuenta un poquito, las corrientes anteriores eran más del siglo XIX y aquí estamos hacia la transición hacia el siglo XX. Uno de sus principales trabajos, que será una obra póstuma en realidad, es Economía y Sociedad, de Max Weber. Y él lo que le interesaba mucho era hablar sobre la conducta humana, el sentido subjetivo y la intencionalidad. Entonces, el objeto de estudio desde esta perspectiva de la teoría de la acción social es precisamente eso, la acción social. Decíamos en la corriente de la sociología moderna de Durkheim, era el tema del hecho social. En la perspectiva marxista eran las relaciones de producción o las relaciones entre la estructura y la superestructura. Y en el caso de la teoría de la acción social de Weber es la acción social. ¿A qué se está refiriendo un poco con acción social? Él nos dirá que todo, eh, básicamente hay diferentes actos que los expresan los humanos, por eso le interesa mucho la conducta humana, y que muchos de estos actos tienen una intencionalidad, es decir, quieren transmitir algo, quieren generar algún impacto, quieren generar algún tipo de relación de orden social. Vamos con un ejemplo que siempre son más ilustrativos. Si yo me pongo una chalina, está medio nublado, tío, me pongo una chalina para salir, esa será una acción social. En principio diríamos, no, te estás haciendo frío, te estás protegiendo, es más un cuidado, digamos, de la garganta, ahora que estamos ahí en época de pandemia, pues bastante razonable. Pero esa acción social, o se volverá acción social, ese hecho de poner una chalina, si esa chalina, por ejemplo, es la de un equipo de fútbol, ¿no? Ahí voy con mis rayas amarillas y negras, muy del Tigre, o mi chalina del Barcelona. Entonces, ahí hay una intencionalidad
de que estoy queriendo transmitir algo, ¿no? Una posición, mi fanatismo, una serie de cosas que hacen que haya decidido por un tipo de chalina o por otra. O bien, si me pongo una chalina Gucci, Dolce Gabbana, qué sé yo, algo de una marca de moda, también estaré tratando ahí de generar temas de prestigio social. ¿No? Tengo, tengo dinerito, me he visto con ropa de marca, quiero transmitir algo. O por ahí mi Dolce Gabbana es trucha, pero me la pongo, entonces es, no tengo mucho dinerito, pero hago pasar por algo que resalte la marca eh, de la chalina, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo justamente estos temas, ¿no? Que han comentado, impactar en la sociedad, temas de moda, es decir, me pongo una chalina, ahora están unas chalinas de moda así de 3 metros de largo, entonces es la moda lo que me hace poner esa chalina, no solo es la intención o no solo es la idea de protegerme el cuello, de no contagiarme, etcétera, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con esa moda se está eh, incorporando en el uso de esa chalina. Entonces, Weber, para que te los dirá, todo acto humano está o tiene una relación con una acción social, tiene una intencionalidad. Entonces, podemos ver desde algo tan simple, tan banal como una chalina, vemos que puede estar cargado ahí de prestigio, moda, adquisición, capacidad adquisitiva, el tema fanatismo, ¿no? Entonces, eh, incluso puede usar una pañoleta que sea más bien un símbolo de, de rebeldía, de rebelión, o él mismo hecho, está haciendo un frío del demonio y todos están con chalina, y yo digo, no uso chalina porque quiero también expresar algo, ¿no? Entonces tiene que ver con esos códigos de vestimenta, tiene que ver con una serie de elementos, pero aquí es importante entender eso, ¿no? Hay una conducta humana, hay una intencionalidad que generamos a través de nuestras eh, acciones, ¿no? Entonces, de ahí que, si se dan cuenta, en el momento de Durkheim era muy el hecho social, ¿no? Entonces, relaciones de parentesco, la educación, la guerra, ¿no? Otros elementos, el mismo cine en esa lectura es un hecho social. Con la teoría marxista tenía que ver más con esas relaciones, ¿no? Relaciones, estructura, superestructura, las condiciones laborales, los medios de producción, la ideología, y aquí estamos viendo más una cuestión de la acción social, la intencionalidad que generan nuestras diferentes prácticas, discursos, nuestras formas de actuar en el mundo, ¿no? Entonces, ahí están más o menos dándose eh, esos elementos, ¿no? Entonces, eso desde la teoría de Max Weber y la acción social. Weber distinguirá algunos tipos de acción social. No vamos a entrar mucho en ese tema. Es sobre un poquito esta consulta, si el cine llegaría a impactar en la acción social. Por supuesto, ¿no? El cine va a tener siempre una intencionalidad, ¿no? O al menos desde esta lectura hay diferentes tipos de intención. Incluso esa posición, probablemente de algunos cineastas podríamos decir que no, a mí lo que me interesa es en mi obra, no quiero transmitir, no quiero dar ningún mensaje, ya es una intención, ya es una posición, ya genera una acción social. No es como esta idea de, no, yo no soy político, no me interesa la política, pues esa ya es una posición política, ya tiene una intencionalidad, ¿no? Entonces, generalmente, en este sentido, las diferentes corrientes del cine, las diferentes tendencias, van a tener algún tipo de impacto de acción social. En algunos que esto será más emotivo, en otros más elementos de subjetividad, es decir, nos toparemos con diferentes impactos o intencionalidades eh, sociales, ¿no? Por ejemplo, el cine de entretenimiento tendrá pues ya una intencionalidad. Entretente, consume, eh, gasta en esto, qué sé yo, ¿no? Habrá otro más experimental que tendrá otro tipo de intención, incluso su impacto será por ahí mucho más reducido, ¿no?
es decir, en términos, si quieren, un poco de población, de impacto estadístico, si quieres, ¿no? Entonces, aquí decíamos, hay algunos tipos de acción social, no todas son las mismas, no vamos a entrar mucho en el detalle, pero hay la acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, es decir, ya son intencionalidades que, por ejemplo, en un caso, yo hago un regalo, por ejemplo, a alguien, pero tengo una intencionalidad, no solo es un desprendimiento, sino que con ese regalito por ahí voy a conseguir algún tipo de favor o por lo menos afianzar algún tipo de relación. Han visto, por ejemplo, muchos eh, de estas fiestas, los prestes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una intencionalidad, no es solo ir a hacer la fiesta y chuparse, sino hay una intencionalidad de generar redes sociales, de generar ciertos espacios de interacción que luego por ahí se eh, desarrollen en o sea, se van a generar en otros espacios comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad en esto. Hay, como decían también, que eh, no haya, por decirlo aquí con respecto a esto, ¿no? Que creo que de hecho la intención siempre se va a dar, aunque la intención sea no tener intención. Exacto, ¿no? Entonces, incluso habría que ver, por ejemplo, ustedes hacen ahí su peli con una intención, pero probablemente eso llegue a diferentes sectores y sea vista de otra manera, ¿no? Entonces, ahí solía dar este ejemplo también en algunas clases. Hay un pintor, un pintor mexicano del siglo XX, que había hecho un cuadro donde estaba pues un hacendado montado en su caballo y estaba ahí como dándole una patada o apoyando su pie sobre uno de los peones, ¿no? Un campesino. Este artista había hecho esa obra un poco en denuncia, quería denunciar la explotación, ¿no? Es decir, estos temas de explotación, los hacendados poderosos, abusando de su poder sobre otra clase social, sobre los peones, sobre los campesinos, ¿no? Y en una de esas exposiciones, viene un tipo, compra el cuadro, y era un tipo así de plata, tenía toda la pinta de ser más bien un gamonal, un hacendado, y el artista muy curioso va y le dice, ¿le gustó la obra? Le dice, sí, me encantó, y le dice, ¿por qué le gustó tanto? Porque precisamente es así como hay que tratarlos a estos campesinos. Entonces, vean en eso, parece muy caricaturesco, pero por ahí la intención, en el caso de ese artista, era denunciar temas de explotación, etcétera, y para el otro fue recibido de una manera como de decir, sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, precisamente ahí hay un tema interesante, ¿no? Intención del emisor versus interpretación del receptor. Va por ahí, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pensemos en que va a haber la intención, es decir, la acción social va a estar dada. Ahora que haya una intención por un lado, como ahí se menciona también, ¿no? De quien emite el mensaje y de quien recibe, haya una variación. También nos distingue otro tipo de acciones, por ejemplo, ya no tan racionales, la acción afectiva, emocional, es decir, que no son tan ahí, ¿no? Maquiavélicas, tan mediadas por el pensamiento, sino que tienen que ver más con emociones, con aspectos afectivos. O la acción tradicional, por ejemplo, las costumbres. Muchos de ustedes, debido a recién hace poco salir del colegio, y la típica días lunes, hora cívica, ¿no? Entonces, eh, y se empieza el himno nacional, luego unas palabras, el himno al colegio, si estamos cerca del día del mar, el himno al mar, a Baroa, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas esas que son, ¿no? Así muy reiterativas, son acciones muy reiterativas, pues también tienen son una acción social, tienen una intencionalidad.
¿Cuál será la intencionalidad? Por ejemplo, generar estas cuestiones muy cívicas, esta formación cívica, transmitir nacionalismos. ¿Cuál es la idea de festejar un Día del Mar? Si no es más bien cómo generar precisamente un exaltar aires nacionalistas, incluso hasta reforzar ciertas xenofobias, chauvinismos, el odio al vecino, ¿no? Entonces, hay ese tipo de intencionalidades. Festividades en general, Navidad, el Día del Padre, claro, también acción social, ¿no? Y ahí que sale tanto esto de la típica salteñita con tu Coca-Cola mini, pues no, no está ahí también dentro un poco de estas intencionalidades, ¿no? Entonces, esa acción tradicional, la repetimos, ¿no? Un Día del Padre, felicidades papá, toma tu salteñita, con suerte una corbatita, tu aftershave, repetimos eso. Es una acción social que ya se ha mecanizado, que ya se ha vuelto parte de lo que llamamos la tradición o la costumbre. Entonces, dentro de eso está un poco esto de la teoría de la acción social. Como les digo, aquí estamos dando así varios grandes, pero espero que esto también empiece a detonar un poco estas relaciones, como ellas las van eh, comentando en el chat. Hasta ahora entonces hemos visto tres de estas corrientes, la de la sociología moderna de Emile Durkheim, el hecho social como objeto de estudio, la teoría marxista de la sociología con Marx y Lefebvre, principalmente centradas en las relaciones entre estructura y superestructura, entre relaciones de producción e ideología, y la teoría de la acción social con los principales expositores Max Weber, interesado especialmente en la acción social, en las intencionalidades, conducta humana, intencionalidad, formas subjetivas de relacionamiento en el ámbito de la sociedad. Una cuarta de las líneas, bueno, vamos a ver 6, esta sería la cuarta y estamos de la mitad para arriba, es el llamado interaccionismo simbólico. Hasta ahora las otras habían surgido principalmente en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, en estas regiones se habían planteado principalmente estas otras corrientes y aquí nos trasladamos a América, particularmente a Norteamérica, hacia Estados Unidos. Lo que se ha venido a llamar el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, la Escuela de Sociología de Chicago. Aquí uno de los principales expositores va a ser justamente Erving Goffman, ahorita vamos a hablar un poco de él, pero se dirá que la comunicación es la base de la interacción social. Es decir, esta escuela de sociología lo que nos dirá, lo que define a la sociedad es la comunicación. Es decir, se genera ámbitos sociales, sociedad, en medida de que hay personas, hay humanos que están interactuando entre ellos. Y para interactuar tiene que haber sistemas de comunicación. ¿Cómo nos relacionamos? Ahorita estamos hablando, hay un lenguaje, hay una serie de expresiones, hay letras, está, de hecho, ¿no? Estos mecanismos, estos dispositivos, etcétera, que le están permitiendo la comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación es posible en medida de que haya formas, si quieren, sistemas que transmitan mensajes, que transmitan sentidos. Por eso esta idea de que el sentido es un fenómeno sociológico. Lo que nos está permitiendo ahorita entendernos, comunicarnos, es que compartimos más o menos ciertos sentidos, por ejemplo, sobre las palabras, sobre ciertas expresiones, sobre ciertas referencias. Cuando yo les decía la salteñita o la salteña en el Día del Padre, ustedes ya están entendiendo el sentido de lo que estamos hablando. Primero saben qué es una salteña, ya se les ve la idea, además entienden un poco ahí el chiste, digamos, o la gracia de la salteña en el Día del, del Padre. Esto es posible gracias a que estamos compartiendo un sentido. Probablemente alguien que viene de otro lado, dice, salteña, ¿qué es una salteña? ¿Cuál es la broma de que una salteña en el Día del Padre? No está compartiendo ese sentido. Entonces ese sentido se construye de una forma social, en una interacción social. Eh,
En este caso, un poco el método de aproximarse a esta interacción social dentro de esta corriente es más bien de tipo empírico, ¿no? Es decir, explora e indaga sobre cómo se están dando las interacciones sociales. No parte tanto de esquemas teóricos o posiciones ideológicas, digamos, precedentes, que no le interesa ver y explorar en el campo de la acción social, de la interacción social en este caso, ver cómo se están dando estas relaciones, estos sentidos, ¿no? El objeto de estudio, entonces, por tanto, es la interacción social. Y reiteramos, la interacción social siempre va a estar mediada por formas de comunicación, que esas formas de comunicación están basadas en ciertos sistemas de símbolos, de signos, es decir, tienen una carga de sentido que permite generar la comunicación, por tanto, viabiliza la interacción social. Decíamos que uno de los principales expositores de esta escuela de Chicago es el Goffman. Uno de sus trabajos es la presentación de la persona en la vida cotidiana. Si ven, ya estamos hablando en mediados del siglo XX. Él prefiere hablar un poco de la microsociología antes de entender estas grandes relaciones entre la sociedad. Me interesa ver un poco estos mecanismos de interacción. Pónganse que ahorita estaríamos en nuestra aula de Cota Cota. Estamos, hay una distribución espacial, ¿no? Hay una silla, recuerda las mesas, hay algunos que no tenían silla, estaban de pie, estaba adelante, que hay una tarima con el docente, entonces ahí se generan ciertos espacios de esto que le llamaremos una microsociología. No estamos hablando ahí de la sociedad paseña, de la sociedad boliviana, sino de diferentes espacios. Pónganse a pensar el Pumacatari, medios de transporte, se están generando ahí ciertas formas de interacción, ¿no? La persona que está sentada a nuestro lado que nos está ahí apretando, o que alguien se subió con su pollito dorado y está haciendo que todos huelan y se mueran de hambre, o a algunos les provoque algún tipo de aversión, ¿no? Entonces, estamos hablando de esas interacciones precisamente más cotidianas, más en espacios más micro, de ahí la idea un poco de la microsociología. Esa idea del enfoque dramatúrgico es bastante interesante porque Erving Goffman lo que nos dirá finalmente es la sociedad parece ser como un teatro. Entonces utiliza el teatro como una metáfora, ¿no? Entonces hay un teatro y estos espacios, estos microespacios son como escenarios donde lo que se desarrollan o se activan son diferentes personajes, ¿no? Y aquí aparece una idea interesante que recuerden que persona, el concepto persona, está relacionada con la idea de máscara. En el teatro antiguo griego, precisamente esta aparición de la máscara tenía que ver un poco con la persona, o si quieren, con la personalidad. Eh, entonces, un poco lo que dirá Erving Goffman es que nosotros en esa interacción social siempre nos andamos poniendo una máscara, que sería nuestra persona. Esa nuestra máscara no tiene que ver con que somos inauténticos, somos falsos, somos pura careta, digamos, sino que es nuestra forma en la cual nos relacionamos con el otro. Por eso dice esto, el yo es creado por el otro. Pónganse a pensar ustedes eh, en casa, con su familia, estoy volviendo al Día del Padre, tienen una máscara, una persona frente a sus familiares, a su papá, son el hijo, la hija, sea bueno, malo, sea la oveja negra de la casa, qué sé yo, pero hay una forma de relacionarse. Van con su pareja, es otra máscara. Van con sus amistades, con sus compañeros de la universidad, con sus compañeros de la banda de música, con sus compañeros de producción cinematográfica, con el docente, con, no sé, van a algún tipo de culto religioso, en su iglesia, en su secta, eh, en su ritualidad, van generando una serie de máscaras, ¿no? Entonces, van generando una forma, digamos, si quieren, de relacionarse con esas otras personas. Entonces, para uno será un excelente
hijo, una excelente hija, para otro será eh, un compañero de clase súper, eh, qué sé yo, ¿no? Proactivo, le gusta trabajar en equipo, pero por ahí para sus parejas, pues un, un novio o una novia terriblemente infiel, desconsiderado, qué sé yo. Entonces, se construye de diferentes maneras precisamente esto, ¿no? Tendría que ver un poco con esos roles, de ahí un poco esta idea de este enfoque, si quieren, más dramatúrgico, es decir, como que tiene papeles, ¿no? Sería un poco como esos roles. Estas conductas sociales serían un poco esos roles, esos papeles dentro de este escenario. Entonces, la ciudad es un escenario y se van construyendo diferentes papeles, roles. De ahí que en este enfoque se habla mucho de actores sociales, porque asume que tenemos como ya un guión, la sociedad va estableciendo ciertos guiones para este tipo de roles, ¿no? De ahí que veamos en muchos contextos y veamos así como arquetipos de personas que están desempeñando, están protagonizando esos eh, roles, ¿no? Entonces, dentro del interaccionismo simbólico importante, la sociedad vista como un teatro, estos espacios de interacción, estos espacios micros serían escenarios y las personas, estas máscaras, cumplen la idea de actores sociales, estos roles, estas conductas sociales que les permiten moverse e interactuar dentro de este teatro. Entonces, ese es uno de los aportes interesantes de este interaccionismo simbólico. Entendemos entonces interaccionismo simbólico, precisamente lo simbólico, en este sentido, en este compartir significados que permite la comunicación, la eh, interacción, ¿no? Y esta construcción de estas máscaras tiene que ver mucho de que no son máscaras para uno mismo, ¿no? Sino son máscaras para los diferentes ámbitos en los cuales nos movemos, ¿no? Entonces, constantemente vamos portando varias máscaras, ¿no? Tenemos varias máscaras y más o menos nos desenvolvemos, o eso es lo que nos permite desenvolvernos en el ámbito de lo eh, social. Vamos con el siguiente. Ya vamos a tener un poquito estas corrientes, pero no estarles saturando de mucha información. Luego igual haremos una pausita, con lo que no se nos cortó la, esta sesión, entonces como que ya nos hemos mandado de largo. Pero igual, luego esto para que también puedan digerirlo un poco y de paso se tomen ahí un cafecito, qué sé yo. Vamos a hacer una pausa. Vamos con la siguiente corriente y a la penúltima que estamos revisando, el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu, de quien ha visto de documental La sociología es un deporte de combate. Él habla en uno de sus textos, El sentido práctico, de 1980, y estamos hablando hacia las últimas décadas del siglo XX. Y él un poco lo que hace es discutir, él, desde Francia, discutir un poco con esta idea del interaccionismo simbólico eh, respecto a esta idea del escenario. Frente a esta idea, entonces el yo sería la suma de todas nuestras máscaras. Sí, sería no solo como una suma, no lo veríamos tanto como un agregado, sino más bien como esa interacción, esa articulación, esa armonización de esas nuestras máscaras. De que incluso algunas de esas puedan ser contradictorias y por ello esa construcción del yo está bastante marcada por contradicciones, por fracturas, por fragmentos. Entonces no sería como una capa sobre la otra, sino como varias de estas máscaras que a veces las usamos, algunas las dejamos de lado, también aquellas que ya hemos dejado constituyen parte de esa construcción del yo, pero siempre en relación a los otros. Estas máscaras son siempre para interactuar con los otros. Volviendo a Bourdieu, entonces decíamos, él un poquito discute esta idea y dice, ¿será que la sociedad es un teatro y será que estas interacciones se restringen a un escenario y solo somos actores sociales que estamos cumpliendo un papel, un rol, que ya hay un guión que determina cómo vamos a actuar?
Entonces, él más bien, en vez de un escenario, de un teatro, habla de esto que él define como el campo, si quieren, social, ¿no? En este caso, el campo serían esas reglas del juego social. Más que un teatro, está hablando y digamos, el desarrollo, la ejecución de ciertos papeles o roles. Él dice más bien, estamos como en un juego, donde lo que se está poniendo en juego, precisamente, valga la redundancia, es la disputa por la distribución de capitales. No es un juego inocente, si quieren, sino es un juego donde se está disputando, donde hay tensiones. ¿Y que no estamos disputando? Diferentes tipos de capitales. Aquí muy rapidito, no les quiero cansar mucho con esto, pero él piensa que no solo hay un tipo de capital, el económico, que era el capital clásico, el que veíamos incluso en el enfoque marxista de la sociología, sino hay otro tipo de capitales, el capital social, cultural, simbólico y también, claro, el económico, ¿no? El capital social es un poco ese capital que se da a través del prestigio, del estatus, de las relaciones. Hace un rato hablamos, por ejemplo, el tema del preste, de estas fiestas del preste, tienen que ver mucho también con capitales sociales. Es decir, por ahí hay una fuerte inversión de capital económico. Vamos a contratar un cholet, vamos a contratar orquesta, banda, cumbia chicha, DJ, cajas de cerveza, etcétera. Pero ¿qué queremos obtener a través de eso? Es una inversión para generar más capital económico o queremos generar más bien capital social, hacer nuevos contactos, padrinazgos, relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería un poco el campo del capital social. El capital cultural, generalmente Bourdieu, y esto ya lo han debió ver, por eso es importante también ver el documental, tiene que ver mucho con los procesos educativos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, digamos, el hecho de haber estudiado en una escuela fiscal que en una particular, que en una de convenio, que en una de donde aprendiste alemán, inglés, francés, italiano, que en otra donde no aprendiste ninguno de esos idiomas. Y no estamos diciendo que la educación necesariamente sea muy diferente, en algunos casos sí, sino ese capital cultural que te está generando, ¿no? Tener, por ejemplo, el uso, el manejo de otros idiomas se constituye en un capital cultural, o hablar mejor un idioma, escribirlo, o tener ciertos certificados, ¿no? Se ha puesto muy de moda, pucha, voy a hacer pues 3 diplomados, 3 maestrías, 2 doctorados, etcétera, ¿no? Y por ahí no sabes mucho, pero tienes esos certificados que respaldan tu capital cultural. Capital simbólico está muy relacionado con lo que ya hablábamos, por ejemplo, con el tema de la chalina, la moda, las formas de vestirse, o el tipo de carro que tengas, o si no tienes carro, porque no lo tienes, el arte que consumes, también ahí va a estar muy relacionado entre lo simbólico y lo cultural. Por ejemplo, cuando hacíamos la presentación, había quienes recuerdo uno de los compañeros que decía, no, mi película favorita es Shrek 2, pero prefiero no decirla porque voy a decir algo un poco más, un cine un poquito más sofisticado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entran campos, o ahí entra un poco esta disputa entre el capital cultural y simbólico, ¿no? Entonces, el económico ya lo conocemos, está claro. Lo interesante es que el, este campo social, que ya no sería ese teatro, ese escenario, sino este campo, es una disputa o es algo donde se pone en juego una disputa por estos tipos de capitales. Habrá contextos donde cierto tipo de música, la llamada música clásica, Mozart, Beethoven, Vivaldi, tienen mayor prestigio, tienen mayor capital cultural, te relacionas con gente que consume, que hace ese tipo de música. Habrá en algún momento un cambio respecto a eso, o que eso se impone sobre otro tipo de gustos musicales, ¿no? Entonces, habrá otras escenas donde más bien cierto tipo de rock, cierto tipo, ¿no? El rock o el jazz tendrán también ese tipo de prestigio, ¿no? En cambio, una música por ahí chicha, villera, otro tipo, ¿no? de músicas populares, será más bien un poco más
marginadas, mal vistas, etc. Entonces ahí si se dan cuenta no es una cuestión solo de que a mí me gusta, sino cómo entran justamente en tensión, en disputa estos diferentes capitales, ¿no? Esto se da entonces mucho en precisamente en las artes, en el cine, la literatura, la música, todo ello, se ven como espacios o son espacios ideales, son campos ideales para ver esta disputa entre la distribución de estos capitales. Entonces aquí Bourdieu prefiere hablar, en vez de hablar de actores sociales, es decir, personas que están solo cumpliendo roles, papeles, prefiere hablar eh, de agentes sociales. Es decir, estos agentes entonces ya no son solo reproductores o ejecutantes de un guión, sino que tienen esa capacidad de incidir, de cambiar, de afectar ciertas de esas relaciones. Como decíamos un poco con Weber, esa intencionalidad es más parte de estos agentes. Los otros eran los actores, eran más como desempeñas, pues el guión que te tocó, el rol que te tocó en esa distribución, un poco de roles de conductas sociales. En cambio, aquí uno puede intervenir, puede afectar esos, esos ámbitos. Aquí, claro, nos hará también una precisión, Bourdieu, nos dirá que también estas agencias sociales están limitadas por una serie de condiciones, ¿no? Habrá quienes tienen mayor gama de posibilidades de decidir, incidir sobre ciertos hechos sociales y habrá otras personas, otras colectividades que tienen pues mucho más reducida esta decisión, ¿no? Piensen, por ejemplo, en esto que a veces se da sobre el uso de celulares. Habrá quienes tienen la posibilidad de decir, bueno, puedo usar un smartphone, puedo usar uno de estos Nokia antiguos o finalmente no quiero utilizar celular. Tienes la posibilidad de un poco de tomar decisiones. Habrá quienes por ahí no tienen las condiciones y que los capitales económicos, incluso hasta para disponer de un celular, o tienen que acceder a un celular de segunda mano, antiguo, truchito, y que si se les pierde luego se complica, ¿no? Entonces, esa posibilidad también de agencia va a estar muy limitada por ciertas condiciones, ¿no? Entonces no es tan hacia aleatorio, yo hago lo que quiero, sino es como un poco mis condiciones me permiten. Esto que decimos, por ejemplo, justamente sobre el idioma, quien tenga mayor uso de idiomas podrá funcionar en diferentes ámbitos, quienes con suerte están hablando un idioma y eso lo hacen un poco eh, mal, no tienen un buen manejo, pues también tendrán más restringidas sus posibilidades de accionar incluso en espacios educativos o de educación superior, etcétera. Aquí hay un conceptito interesante que plantea Bourdieu, que es el de hábitus, no es igual que hábito, y el hábitus es un poco la incorporación de las reglas del juego. Dicho en más difícil, las estructuras estructurantes. Es decir, nosotros en nuestro proceso de socialización, de volvernos seres sociales, agentes sociales, estamos incorporando esas reglas de juego. Que en algún caso podamos salir de ellas, responderlas, revelarnos ante esas, es parte también un poco de esa agencia social, pero las vamos incorporando en nuestro proceso de ser seres sociales. Básicamente ese es un poco el hábitos, ¿no? Entonces, por eso habla de estructuras estructurantes. ¿Cómo nos estructuramos como agentes sociales? Es precisamente incorporando esas reglas del juego social. Entonces, muy importante, Bourdieu es uno de los enfoques más actuales y que más recientes de la sociología. No es el más actual, ya tiene sus años, pero era pues importante también que vean ese documental porque él ha movido, ha provocado muchos cambios interesantes en la sociología. Y uno de sus trabajos más interesantes son precisamente respecto al arte, a las artes, ¿no? Él hablará, por ejemplo, de la importancia de las galerías de arte, justamente como espacios donde están reconociendo esos, eh, que ciertas obras de arte sean reconocidas como, como tales, ¿no? En un momento vamos a hablar, por ejemplo, del urinario de Duchamp. Probablemente han visto esta obra que es un urinario, que este artista contemporáneo Duchamp del siglo XX lo que hace es poner un urinario, un típico urinario ahí de un baño
varones, lo pone en una galería de arte, en una exposición, y eso cobra otro eh, sentido, ¿no? Se vuelve en ese momento una pieza de arte. Por toda esa connotación, había críticos, había todas unas instituciones, galerías, alguien que respaldaba a Duchamp, está el artista, están los consumidores, etcétera, que generan esto que se llama. Es un ready-made, como mencionaba, ¿no? Entonces, como menciona Rommel. Estos ready-mades justamente funcionan porque hay también toda una serie de dispositivos que permiten y reconocen. Por ahí cualquiera de nosotros va y pone su urinario ahí en el atrio de la universidad con la obra. Aparte que eso ya fue hecho, que es este loco, no es algo que no tiene todo ese reconocimiento, no basta con la genialidad, sino con todos esos dispositivos que tienen que ver con estos capitales sociales, culturales, simbólicos, estas agencias que hacen que funcionen esas reglas del juego. Eh, Mucho de esto habla Bourdieu en este texto, bastante recomendable, la distinción, criterios y bases sociales del gusto, donde hablará sobre la teoría social del gusto, sobre la cual mencionaremos algo más, un poquito más adelante. Un ready-made que están preguntando ha sido una forma del arte contemporáneo del siglo XX, donde frente a esta idea de las obras de arte como unas obras que eran hechas para perdurar para trascender históricamente, solo funcionaban mientras eran ejecutadas o mientras era su tiempo, digamos, de elaboración y de ejecución, como este urinario que les comentaba. Sobre esto vamos a ver algunos ejemplos también en un momento, pero está muy vinculado con el arte contemporáneo. Como este urinario era un momento en que había sido puesto dentro de una sala de exposición y que fue cargada de todo esto que hablábamos, de todas estas ideas, de todos estos discursos de crítica y todo que permitieron que funcione por ese momento como obra de arte. Después sigue siendo pues el mismo urinario eh, de siempre, ¿no? Entonces, esos ready son, podríamos decir, es como un arte esporádico y que son también como esos objetos elegidos al azar que pueden funcionar como arte, ¿no? Perfecto, y Ricardo nos comparte una definición mucho más puntual. ¿No? Era una tendencia del arte contemporáneo, sigue siendo, está muy vinculada con instalaciones, con performance. Lo interesante es eso, que son estos mecanismos de la agencia social, en términos de Bourdieu, los que permiten que funcione por un momento como obras de arte, estos objetos comunes. Entonces ahí también había esta intencionalidad que decíamos, pero que ya están cargadas de agencia social, ya no solo de intención social, sino de una agencia. Es decir, se están disputando ahí diferentes eh, capitales. Incluso para entender muchas veces estos freedom hay que tener cierto capital cultural, porque están haciendo referencia a otras obras, a otras manifestaciones, que si no las conocemos, pues como que nos perdemos un poco del chiste, si quieren, nos perdemos un poco de la sorpresa. Entonces, ahí hay que tener ciertos capitales culturales para que funcione, o ciertos capitales sociales para incluso poder participar de estos eventos o poder ser respaldados por ciertas instituciones para que lo que hagamos sea reconocido en su momento como arte. Y ya para ir cerrando esta introducción, tenemos una de las tendencias más actuales dentro de la sociología, que es la llamada sociología simétrica, más conocida como la teoría del actor red. Uno de sus principales expositores es Bruno Latour, y él lo que le preocupa es que dice que la sociología, desde su perspectiva, se ha dividido entre la sociología de lo social, es decir, lo social se ha vuelto un adjetivo,
hay el trabajo social, hay la vivienda social, hay los bonos sociales. Entonces, ¿qué es realmente lo social? ¿No? Entonces, él nos dice, lo social se vuelve un poco todo. Entonces, ha habido una sociología que se preocupa mucho de eso, de esos adjetivos, si quiere, ¿no? En cambio, él plantea que habría que retomar una idea de una sociología de las asociaciones, es decir, uno de los principios claves de la sociedad es la conexión entre diferentes actores, agentes, según un poco la corriente, como hemos visto, hay algunos que hablarán de actores, hablarán de eh, agentes. Bourdieu va a hablar de actantes, entonces son diferentes términos, a veces hablan un poco lo mismo, pero si se van dando cuenta, tienen ya una carga también ahí teórica interesante, por ejemplo, entre actor, que era como el que desempeña un rol, el agente que puede intencionar, y el actante, que es más bien estas entidades que están participando de redes de asociaciones. Uno de los giros interesantes en esta teoría del actor red es que ya la sociedad no solo se limitaría a colectividades humanas, sino también participan de estas colectividades no humanas. Y en el caso de Bourdieu, perdón, de Latour, nos sabrá que estas entidades no humanas, por ejemplo, tienen que ver mucho con la tecnología, con ciertos medios, dispositivos electrónicos, tecnológicos, etc. En ese sentido, por ejemplo, hablábamos de una producción cinematográfica, pues esas asociaciones ya no solo están dadas entre el productor, el director, la guionista, la productora, sino también participan de esa red de asociaciones las cámaras, los micrófonos, los cables, la luz, la Tascam, el, qué sé yo, la grúa, ¿no? Todos estos dispositivos que están posibilitando si quieren, el acontecimiento cinematográfico, están participando de una red de conexiones. ¿Cómo hacer cine? Nos dirá si no tenemos cámaras. Y no estamos hablando de necesariamente cámaras de película, de film, sino puede ser desde una cámara de un celular, una, eh, un tipo de cámara más vinculada a la fotografía, una GoPro, qué sé yo. ¿Cómo hacemos si no tenemos un registro de sonido, si no tenemos un espacio de edición, un eje de edición, una computadora? ¿Cómo hacemos si no tenemos una serie de estos dispositivos? Entonces, es muy interesante porque la Tour lo que nos está abriendo es una mirada de una serie de asociaciones, pero donde ya no solo son humanos, sino están mediadas por una serie de dispositivos. Esta clase virtual no solo está el docente, los estudiantes, sino está la conexión a Internet, el Wi-Fi, la webcam, el micrófono, la laptop, sus dispositivos, una serie de elementos que están participando, el PowerPoint, eh, el Zoom, ¿no? Entonces, es bastante interesante la propuesta porque nos amplía, nos saca de una visión muy centrada en las colectividades humanas para abrirnos a unas relaciones entre diferentes actantes. De ahí que prefiero hablar de actantes, ya no tanto de actores o de agentes, sino de actantes. Uno de sus trabajos principales es Ensamblar lo Social, una introducción a la teoría del actor Red, del 2005, seguía de este siglo, del siglo XXI, esta propuesta. También esto se ha llamado de una forma un poco más sofisticada la ontología del actante rizomático. Esas figuritas de atrás que están viendo tienen que ver más con rizomas, es decir, ya son redes rizomáticas como raíces que se van conectando de diferentes maneras. Nos habla un poco de estos ensamblajes sociotécnicos. En el cine es claro, en esto que están pasando ahora igual, esa relación entre humanos y dispositivos técnicos y unas redes de asociaciones entre humanos y no humanos. Eso nos estaría planteando un poco esta idea de la teoría del actor red, que como les digo es de las tendencias más actuales en la sociología. Es muy interesante porque de esa manera también, por ejemplo, el cine, la fotografía, nos llevan o nos evidencian más estas relaciones de asociación entre humanos y no humanos, entre dispositivos, estos ensamblajes sociotécnicos. De ahí que a veces podemos hablar de la vida social de las imágenes,
por ejemplo, nos interesamos más bien cómo esas imágenes han empezado a relacionarse con otras imágenes, con otras colectividades. Ya no solo estamos hablando, como hace un rato, de una cuestión de emisores y receptores, porque ahora nos interesa también centrarnos en la imagen como una producción técnica, cómo se están produciendo esas imágenes, cómo se distribuyen, cómo se difunden, cómo nos relacionamos con ellas como humanos, cómo los medios las masifican, las potencian, las viralizan, etcétera, ¿no? De hecho, mucho de esto que está también pasando con el tema del coronavirus, esta teoría de la torre también nos dará muchos elementos para ver cómo nos relacionamos con los virus, cómo los virus se relacionan entre ellos, cómo van mutando. De esto también en algún momento vamos a ir viendo, ¿no? Los laboratorios que participan, las pruebas, los tests que se hacen para ver si es positivo o negativo. Todo eso pasa por una serie de acciones, ¿no? Solo como un ejemplito más, que es muy interesante, de un trabajo que tiene también Latour, sobre los procesos de pasteurización. Ustedes han tomado leche pasteurizada y cómo surge un poco esta pasteurización. Precisamente es a partir de la activación de ciertos microorganismos, de bacterias que han incidido sobre esos lácteos. Para eso tiene que participar un científico, un laboratorista, Pasteur, pero no era solo él. Estaba la leche, estaban las bacterias, estaba el laboratorio, estaba una serie de procesos que participaban. Es decir, la pasteurización tiene que ver tanto con las bacterias que han hecho sobre la leche como el tal Pasteur. No es todo el crédito solo a esta mente, digamos, brillante, sino a estos accionarios. De hecho, hasta para hacer también yogur, ¿qué se necesita? Bacterias. Son esas bacterias las que hacen. Hay tipos de quesos que les salen unos hongos, tienen unos procesos que son los que van generando estos elementos. Son esas redes, esos ensamblajes sociotécnicos los que nos permiten advertir esta teoría del actor red. Y finalmente pues, hemos hecho un paneo de las diferentes corrientes, no son todas, pero he querido resaltar un poco las más interesantes, importantes, son los que han generado cambios más provocativos en las corrientes sociológicas, desde la sociología moderna de Durkheim, la perspectiva marxista de la sociología, Marx, Lefebvre, la teoría de la acción social de Max Weber, el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, Erving Goffman, la teoría un poco del sentido práctico, de la teoría del gusto, de Pierre Bourdieu, y esta idea de la ontología del actante rizomático, teoría del actor red, con Bruno Latour. Entonces vean cómo todas estas diferentes corrientes nos llevan también a diferentes formas de relacionarnos con la imagen, con el cine, con las artes, etcétera, ¿no? Entonces, para que veamos que no hay una sola entonces sociología de la imagen, sino va a haber diferentes vertientes, corrientes, matices, según estas corrientes que hemos visto y otras que van y han ido apareciendo. Ya para ir cerrando, mucho, ya estamos un buen rato, bueno, más bien no, se nos cortó. Eh, Precisar que también dentro del campo de la sociología ha surgido la idea de la sociología del arte, que es importante también que la conozcamos porque también nos va a ayudar a entender mejor algunos de los temas que vamos a desarrollar las próximas clases. Asimismo, no hay una sola sociología del arte, no solo va a haber los enfoques que hemos visto anteriormente relacionados al arte, sino aquí podemos distinguir al menos tres momentos de la sociología eh, del arte. Una autora, Natalie Heinich, nos propone precisamente estos tres momentos, una de la estética sociológica, otra la historia social del arte y finalmente la sociología de encuestas. Estas serían como tres momentos en los cuales se ha dinamizado la llamada sociología del arte. Vamos a revisar muy brevemente estos tres momentos. En cuanto a la estética sociológica, en términos un poco más simples, digamos, se trata de
el análisis, el estudio sobre la obra de arte como tal, sobre el objeto arte. Este es un ejemplo de Mamani Mamani, bastante conocido, y más allá de que algunos lo amen, lo detesten, no sé qué, nos interesa porque es un buen ejemplo para estos tres momentos. Entonces, dentro de la estética sociológica, la, la atención, el estudio se ve enfocado en ver esto, ¿no? El objeto arte, la obra de arte como tal. Entonces, ahí ya nos se preocupan más por las condiciones estéticas, por las tendencias que ha habido, ¿no? Como en algún momento se utilizaba más cierto tipo de colores, de luces, de perspectivas, de ciertos motivos iconográficos, etcétera, pero todo centrado en lo que era lo que estábamos ahí, si quieren, viendo o con lo cual nos estábamos relacionando, ¿no? Es decir, la obra, el objeto de arte. Es decir, definía la sociología que había algo ahí muy objetivo, muy material, si quieren, que es la obra de arte, sea esta arte plástico, sea películas, sea música, etcétera, sobre la cual podíamos generar un análisis de que esa obra estaba condensando una serie de relaciones sociales, en algunos casos hechos sociales, en otras relaciones de producción, intenciones eh, sociales, capitales culturales, todo esto que hemos visto estaban plasmados en esa materialidad que le llamamos objeto u obra de arte. Es entonces un momento de la sociología del arte concentrada mucho en el objeto, en la obra de arte. Y ese momento se le ha llamado estética sociológica. Un segundo momento es el de la historia social del arte. Y en este caso aquí vemos justamente al pintor, a Mamani Mamani. Entonces este segundo momento en lo que más bien, o hacia donde se ha desplazado esa atención, ha sido a ver al artista o a las condiciones efectivas de la producción del arte. ¿Quién es este artista? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Dónde ha vivido? ¿Qué experiencias ha pasado? ¿Qué tendencias tiene? ¿Qué influencias? Diferentes aspectos, un poco de la vida social de estos artistas para entender y comprender mejor lo que es su quehacer artístico o probablemente colectivos, ¿no? Entonces, que en todo caso, la idea estaba centrada en el sujeto o en los sujetos que producen o hacen el arte. La anterior tendencia era enfocarse en la obra, en el objeto artístico. En esta otra tendencia, en la historia social del arte, era principalmente centrarse en quienes están haciendo arte, en los sujetos, si quieren, en el artista, en los artistas, como les digo, en diferentes eh, ámbitos, ¿no? No solo el de las artes plásticas, la pintura, sino en diferentes ámbitos del, de las artes, ¿no? Entonces, el giro se dio del objeto, obra de arte, al sujeto, al creador, al que organiza, al que produce, al que genera y a los procesos incluso de producción de la obra artística, ¿no? Las limitaciones económicas, las posibilidades económicas, las relaciones que ha tenido que pasar para generar eso. Entonces, ahí ha habido un interés interesante, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en el hecho de hacer películas, no es lo mismo hacer eh, con una cámara Super HD que con una cámara de celular. Entonces, esas condiciones efectivas de cómo se hace la obra de arte interesará más a esta corriente, ¿no? En la anterior era más, se ha hecho con un celular, sea con una GoPro, con otra cámara, nos interesa qué es la obra que se ha producido. En cambio, en esta perspectiva es quiénes la han hecho, con qué recursos, qué dispositivos se han movilizado, cómo se han dado estas condiciones de producción del arte. Esa sería la segunda tendencia, más centrada en el sujeto, en los sujetos que generan, que producen arte. Y finalmente, la tercera, esta llamada sociología de encuestas, tiene que ver mucho más con esto que habíamos visto con Bourdieu de la teoría del gusto, que es más bien ya el consumo del arte, ¿no? Y ahí como ven en la imagen ya son los eventos, las exposiciones, las inauguraciones, las galerías, los museos, los espacios culturales, la curaduría, los críticos,
todo en torno a aquello que define el consumo de arte. En el campo del cine, por ejemplo, estaríamos hablando de los festivales. Un estudio sobre los festivales, el tipo de festivales, que en Bolivia, por ejemplo, tenemos el Festival de Cine Radical, entonces ahí nos preocuparíamos más por ver quiénes van a estas muestras del cine radical, quiénes le están organizando, cómo serán los procesos de curaduría, de selección de las obras cinematográficas que se van a presentar. Entonces ya no interesa mucho ahí ni la obra, ¿no? Es la peli como tal, ni el director, el equipo de producción, etcétera, sino esos espacios de consumo del arte. Y espacios en el sentido más amplio, no solo espacios físicos, sino la crítica que se genera al respecto, eh, cómo se legitiman ciertas obras, cómo se hacen procesos de selección, etcétera, ¿no? Y esta llamada sociología de las encuestas se llama así porque el consumo muchas veces ha sido medido y a veces estas discusiones respecto a las pelis, por ejemplo, ¿no? Las películas de entretenimiento, el año pasado salió bastante este debate que planteó este director Martin Scorsese respecto, criticando un poco al cine de entretenimiento, básicamente el cine del universo Marvel, donde él cuestionaba que eso ya no era cine o era un cine de parque de diversiones, ¿no? Entonces, nosotros siempre este es un cine de alto consumo, ahí estoy un poco de la sociología de las encuestas frente a un cine de autor, donde van y lo ven los amigos y familiares del director, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque una se vea más sea mejor que la otra, pero lo que quiero que se entienda es cómo se ha desplazado la atención hacia esos espacios del consumo del arte y de todo lo que implica esas redes. Entonces, tres momentos muy interesantes: el centrado en el objeto, la obra de arte, en el sujeto, el artista, el creador, realizador, la producción, etcétera, y en el espacio del consumo, por tanto, el consumidor, los espacios de consumo, la difusión, todo ese tema que está relacionado más con eh, el consumir, con el acceso al arte. Y que, como decíamos con Bourdieu, no se trata solo de una cuestión de gusto. Decir, no, yo voy a esta peli porque me gusta, sino que ahí hay una serie de condiciones, de relaciones, de agencias sociales que están definiendo ese tipo de gustos y de tendencias. Si algo se le ha criticado bastante a este entorno Mamani Mamani era que era un arte muy comercial, ¿no? Y que le estaba produciendo mucho en ese sentido de vender, de una liga, es decir, se le había cuestionado mucho el hecho de que sea un arte para el consumo y que no respetaba o que, digamos, no tenía esta autenticidad estética que debería tener la obra de arte u otros cuestionantes. Entonces, es interesante, pues lo pone un poco como ejemplo porque nos permite ver diferentes enfoques para analizar desde la sociología del arte. Ya para ir cerrando, entonces un poco la apuesta en la materia y esta introducción también nos debería ayudar a entender de mejor manera los diferentes contenidos que vamos a ir desarrollando en el curso. Es esta, digamos, este proceso que se da de esta sociología del arte, que era más general, o una sociología de la imagen, y a lo que ya algo creo les adelantaba la única clase que hemos tenido, que nuestra idea va a ser ir hacia los estudios visuales. Es decir, que no solo se restrinjan a un campo disciplinario, sino que esté tomando en cuenta diferentes ámbitos, esto que se llama una epistemología política de la visualidad, para que ampliemos un poquito el horizonte. Entonces, hemos hecho todo este recorrido, como les digo, son como 200 años eh, de sociología, de cosas sociológicas en una hora, bueno, ya estamos hora y media, pero que era necesario para que situemos, entendamos de qué estamos hablando por una sociología del arte, y hacia dónde vamos a apuntar, hacia una sociología de la imagen, pero mejor aún a unos estudios visuales que nos permitan incorporar también la misma teoría sobre la imagen, la teoría sobre el cine, teorías de la mirada, cuestiones sobre las teorías políticas, imaginarios, enfoques socioantropológicos, etcétera, que alimenten a estos estudios
visuales en vez de restringirnos o limitarnos solo a una de estas corrientes, estas tendencias. Pero importante tener todo el abanico, todo el paneo para ver por dónde también se va generando y se va moviendo estas, eh, lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Estaba leyendo. Yagnes Barda. Vamos a ver si, a ver, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí Agnes Barda como un material muy interesante, justamente que podría generar muchos de estos elementos de reflexión. Bueno, gente, por suerte nos ha dado la plataforma, estamos a las 11:11 más o menos. Ya no hemos tenido así la pausita, pero bueno, era necesario así como completar toda esta introducción a lo que es la sociología. Nuestro siguiente punto entonces tendrá que ser, ya que hemos visto qué es sociología, le hemos desmenuzado por aquí y por allá, la otra parte será qué es imagen. Y ese debería ser el siguiente contenido a desarrollar. Ahí les pedí justamente que puedan ir ya revisando algunas lecturitas, estas de Regis Debray, que son parte de capítulos de Vida y Muerte de la Imagen, Historia de la Mirada en Occidente, y otra de Mitchell, que es sobre qué es la imagen, para que también empecemos ahí a desglosar un poco esta cuestión de la imagen, ¿no? Entonces ya tenemos sociología, ya hemos visto la complejidad, ya sabemos un poco qué es, o dependiendo de las corrientes, vemos qué podría ser, hacia dónde apunta la sociología, y luego vamos a ver un poco más la parte de lo que sería eh, imagen. Entonces creo que un poco bueno, por la hora, porque ya también se ha generado mucha información y para no saturarles, empacharles con todo esto, creo que más bien esta sesión la estaríamos cerrando aquí, con la idea de más bien la próxima ya entrar en el campo como tal de la imagen. Esta es como la introducción a lo que vamos a ir viendo, un posicionamiento también de claridad desde las ciencias sociales, la sociología y esta vía hacia los estudios visuales, para luego ya entrar más de lleno a lo que va a ser la relación entre imagen, mirada y poder. Entonces vamos a empezar a trabajar con qué es la imagen, hablamos de imagen, pero qué tipo de imágenes existen, cómo las podemos ir distinguiendo, qué herramientas, qué elementos vamos a poder distinguir y aproximarnos. Entonces creo que si están de acuerdo, vamos cerrando esta sesión. Si hubieran algunas consultas, algunas dudas, y la idea sería más bien para la siguiente semana, que asumimos que también la vamos a tener virtual. Veremos si el Zoom nos sigue dando bien. Espero que no haya habido muchos inconvenientes. La otra plataforma, como les digo, nos permite quizás algunos elementos más, pero estaba con bastantes problemas de acceso. Creo que ya les pasó eso con Sebastián. Entonces, la próxima semana entraríamos ya más de lleno al campo de lo que es la imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Estamos todavía conectados, conectadas? Positivo. O sea, se entendió bien la exposición, esto claro, sé que es mucha información, pero espero que que esté quedando esto. Por ahí a ratos es un poco denso todo este material, pero bueno, ya vamos entrando más a esos campos más digeribles, instituciones también que nos permite un poquito mayor de dinámica. Esta es la pregunta de Yacé sobre el sentido propuesto de la escuela de Chicago sobre una analogía al círculo hermenéutico. Es anterior a la idea de la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver mucho con la interpretación ya simbólica. La de la escuela de Chicago se mantiene un poco en ese campo de la comunicación a través de principios de sentido, de significado, ¿no? La hermenéutica es un poco posterior y más densa, con mayores elementos. Podemos decir que es un antecedente, pero un poquito como que se van en otras corrientes, ¿no? Como les digo, ya la hermenéutica tiene otros componentes, otros elementos que
están más vinculados eso, a la interpretación, va a haber incluso la hermenéutica fenomenológica con la experiencia. En la Escuela de Chicago es más, un poquito más simple, ¿no? Nos comunicamos y para eso movilizamos y disponemos de ciertos significados, sentidos compartidos, ¿no? El video sí está en grabación, se está grabando actual, o sea, estamos grabando la sesión, entonces apenas terminemos lo va a convertir, etcétera, entonces así la comparto también al grupo, o un link, ya vemos según un poco el tamaño, por ahí lo subo al YouTube y ahí lo comparto, no, vamos a ver la mejor manera, pero sí, la idea es compartir. Muy bien, entonces algo más, si no, espero que esto esté, igual lo vamos digiriendo un poquito más, el tema introductorio, y ya la siguiente vamos trabajando con imagen. Recomendable darle una lecturita a estos textos que les había mencionado, ya tienen la carpeta para que le puedan también seguir la pista y generar estas intervenciones. Gracias también por las intervenciones que han ido haciendo, los aportes. Rico ahí por el chat, como les digo, en los micrófonos por ahí en otro también habilitamos, pero por ahí se nos vuelve así como muy caótico y confuso. Entonces, pero buenísimo, ¿no? A quienes no les he aceptado en el grupo. Los libros están bueno, en la carpeta del módulo 1, está en el grupo el instructivo, pero uno es el de Regis Debray, Vida y Muerte de la Imagen, son 2 capítulos que los especifico ahí en el grupo, y el otro es un artículo de Mitchell, que es ¿qué es la imagen? Entonces, tienen en el grupo. Ya los tengo en WhatsApp. Igual avíseme, si no, mándenme un mensajito por inbox en el Messenger a quienes no les he aceptado. Como les digo, a veces tengo ahí a los que no los tengo todavía en lista y no sé quiénes son. Entonces, para que entre personas que son ajenas a la materia, también no he estado aceptando las invitaciones. Entonces, por Facebook a Alejandro Barren Salinas, ahí está mi Facebook, entonces me manda un mensajito y me envió su tal persona y ya mando mi solicitud al grupo para que los pueda pasar, ¿no? Entonces, la idea es eso, ahorita al terminar subo el video, y sí, todo apunta que se está grabando. Muy bien, entonces, gente, gusto poder compartir por este espacio, aprovechemos estos eh, dispositivos. Cualquier duda igual la vamos despejando en la semana por el grupo de Facebook. Luego ya que vayamos desarrollando un poquito más, también ya irán saliendo los trabajos prácticos, que es importante para que vean cómo están ustedes digiriendo y aterrizando todo esto que vamos hablando. Ah, ya, genial. Lo de Ricardo que está transmitiendo la clase en el grupo de Facebook. Buenísimo. Entonces, ya vemos éxito. Listo, entonces cualquier duda por el grupo de Facebook, nos estamos contactando y que sigan teniendo una buena cuarentena. Dejo la transmisión, saludos, gracias.